¿Qué tal? Bienvenidos a Michoacán Intercultural. El día de hoy pues Irazú desgraciadamente se enfermó, pero me presento, soy Vic Valen, soy el camarógrafo y el que edita los videos. Y el día de hoy pues estamos con Ángel. Él va a hacer un tutorial acerca de cómo hacer un calentador solar desde casa. Así que pues los dejo con él. Espero que disfruten el video. Nuevamente estamos aquí desde la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. En esta ocasión les enseñaré a realizar un calentador solar casero. Pues los materiales que vamos a utilizar es únicamente un triplay, escuadra, una sierra para cortar y otros materiales que en el camino les iré comentando. Entonces, para empezar, vamos a trazar, o lo que vamos a hacer más bien es un cuadro muy parecido a este, un cajón en el cual vamos a insertar un recipiente contenedor de agua. Vamos a hacer una especie de estufa tipo caja, pero en este caso va a ser un calentador. Ya les explicaré cómo será. Las medidas que tenemos o que vamos a tomar para el trazo de nuestro cajón serán de, aquí tengo las medidas, de 2 piezas de 70 por 50 y otra de 70 por 58. Bueno, vamos haciéndolo porque tienen algunas declinaciones. En este caso tenemos la primera pieza que va a ser de 50 centímetros por 45 por una parte y en el otro lado 70 con una inclinación de más o menos 23 grados, que es la latitud en la que nos encontramos, y es para esto servirá para recibir de mejor manera la radiación solar sin tener que mover nuestro dispositivo. Entonces voy a cortar esas dos piezas. Les digo, son dos piezas rectangulares con una inclinación de 23 grados. Entonces vamos a cortar. Y así es como quedan nuestras piezas recortadas. Como les decía, un rectángulo con una inclinación de 23 grados. Estas son las dos piezas que serán nuestros laterales de nuestra caja del calentador. La otra pieza, que es nuestra parte trasera del calentador, es un rectángulo de 70 centímetros por 58 de largo. Entonces ya tengo yo recortado aquí 70 centímetros y solamente tracé una línea a 58 centímetros. Entonces voy a cortar y de esta forma voy a obtener la pieza trasera de nuestra tapa. Las otras dos piezas serían nuestra base del pedazo de triplay que nos sobró de la parte trasera de nuestro calentador. Vamos a trazar otra vez otra línea. En este caso las medidas van a ser 48 por 58 centímetros. Entonces yo ya aquí tengo recortado, avancé un poquito, recorté a 48 grados, a 48 centímetros y únicamente falta por recortar la pieza a 48 centímetros. Entonces de esta forma tengo la parte de abajo, que es nuestra base del cajón. En el otro lado tracé otra línea que es para obtener nuestra parte frontal del cajón. En este caso es de 58 centímetros igual, pero de 45 centímetros únicamente de alto. Entonces en esta pieza me tienen que salir la base y la parte frontal. Entonces vamos a recortar. Así es como quedan nuestras piezas terminadas. Dos partes laterales, una parte frontal, una base y la parte trasera. Entonces ahora lo que queda es ir armando nuestro cuadro. Para eso pues vamos a necesitar un taladro para ir atornillando y uno para ir haciendo las guías de los huecos para que no se nos abra nuestro triplay. Entonces, para empezar nuestro armado, lo que vamos a hacer es primero hacer las guías en todo el perímetro de nuestra pieza lateral, primeramente para que nuestro tornillo se vaya recto y esto nos dé el agujerito del tornillo. Entonces para eso voy a poner un trocito de madera abajo para no traspasar todo. Se va a ir avillanado.
Entonces los avellanados tienen que ser mínimamente a 10 centímetros para que quede bien amarrado nuestra estructura del cajoncito. Entonces así es como quedaría nuestro avellanado y nuestras guías. Aquí algo muy importante es que como nuestra segunda pieza va a quedar algo así, entonces hay que hacer el avellanado por un lado y por el otro lado, contrariamente. No vaya a quedar pues del mismo lado, porque si hacemos el avellanado aquí y después lo hacemos aquí, nuestro avellanado nos quedaría así. Entonces para la forma correcta tendría que ser afuera y afuera. Entonces es una forma fácil de saber que son contrarias las piezas, hay que ponerlas así. Y por ahí vamos a avellanar, aquí y aquí. Entonces para la parte trasera y frontal de nuestro cajón del calentador, lo mismo vamos a hacer, vamos a avellanar el perímetro solamente en una U. Vamos a dejar la parte de arriba sin avellanar, porque es en la parte que va a recibir el vidrio solamente. Entonces, para avellanar, como les decía, hay que hacer huecos a 10 centímetros de esta forma, por toda la parte en U. Así, 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 hasta acá. Dejamos libre nuestra parte, la parte que va a quedar arriba. Lo mismo hacemos con la parte frontal. Entonces esta es la parte frontal, la voy a dar vuelta. Entonces lo mismo, solamente avellanamos en U, el perímetro en U, y dejamos la parte alta sin avellanar, que es la parte más ancha. Una vez que tenemos todas nuestras piezas avellanadas, lo que procede es armar. Entonces vamos a tomar nuestra pieza lateral principalmente y nuestra parte trasera, que es esta. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer esto. Entonces, nos tiene que quedar un cajón más o menos de esta forma y la pieza lateral de aquí, de esta parte. Entonces vamos a empezar. Entonces así es como pegamos nuestras dos primeras piezas. La segunda pieza, que es el lateral, va a ir de esta forma. Entonces hacemos lo mismo, vamos a atornillar de este lado. Entonces una vez que tenemos nuestra pieza en U del calentador, la parte frontal debe de quedar así. Entonces esta es la inclinación que les comentaba, donde va a ir el vidrio receptor del calor. Y adentro va a ir nuestro recipiente, que en un momento lo veremos. Entonces vamos a atornillar en este lado y del otro lado igual que lo hicimos con las otras piezas. Entonces lo que prosigue ahora es poner la base, la parte de abajo. Para eso tenemos nuestra tapa de este lado. La parte de la base, entonces vamos a tener que voltear nuestro cajón de esta manera. Entonces la base va aquí. Entonces de esta forma nos vamos a colocar la parte de la base y vamos a tener que atornillar a todo nuestro perímetro. Lo vemos desde otro ángulo, así nos quedaría. Base. Entonces vamos a atornillar. Entonces una vez que tenemos listo el cajón, lo que prosigue es forrarlo de esponja. La esponja nos ayudará a que sea térmico y aparte de la esponja tenemos que cubrirlo con una lámina. Entonces primero vamos a cortar, yo ya las tengo cortadas a la medida. Tomé algunas esponjas de reciclado. Entonces esta esponja le saqué las mismas medidas de la base al fondo. Entonces esta esponja va a ir al fondo de esta forma. Otra esponja que también ya la tengo recortada va a ir a la medida de nuestra parte trasera del cajón del calentador. De esta forma. Entonces así lo tenemos que forrar en nuestras cuatro caras. Para sostener nuestra esponja, lo que vamos a hacer es recortar de las piezas sobrantes de nuestro triplay. Vamos a recortar piezas como estas.
para sostener nuestra esponja en la parte del fondo, de esta manera. De esta manera y de esta manera. Entonces ahí vamos a atornillar. Esto nos servirá para fijar nuestra esponja y servirá como base que recibirá nuestra lámina. Entonces vamos a hacer eso. Las piezas de la base van a ser a la misma distancia de apertura que tiene de aquí a aquí, que son 48 centímetros. El ancho puede ser 3, 4, 5, hasta 6 centímetros. En mi caso yo los tengo de 3 centímetros y van a quedar así. Entonces aquí comenzaré a atornillar. Entonces así es como se debe de ver ya nuestra parte de la base terminada con sus soportes que van a sostener la esponja y recibir la lámina. Entonces hacemos lo mismo para la parte trasera del calentador. Entonces vamos colocando nuestra esponja de esta manera. En este caso pues tenemos que sacar las medidas no vertical, ahora las vamos a sacar de esta manera horizontal. Vamos a tomar la medida de aquí, que es de 58 centímetros. Entonces para eso vamos a colocar igual. Aquí únicamente pondremos 3. 1, 2 y 3. Entonces yo ya tengo aquí medido mis piececitas, entonces lo que voy a hacer es recortarlas. Entonces así es como quedará nuestra parte trasera del cajón. Tiene que estar así, bien presionado para que esto pueda recibir la otra lámina de encima. Entonces vamos a hacer lo mismo en esta cara y en esta cara. Obviamente vamos a ir tomando las medidas que requiera cada uno de nuestros soportes. Aquí por ejemplo la distancia pues ya va a disminuir porque ya tenemos el grosor de abajo y el grosor de arriba. Y cuando metamos nuestra guía aquí, tenemos que tomar la medida sobrante. Entonces vamos a hacer en esta parte ahora. Entonces aquí ya tengo mi esponja también medida y lo único que voy a hacer es colocarla y sacar. Poner los soportes, en este caso pues es la misma medida que acabamos de poner arriba, en esta parte de arriba. Vamos a poner también 3 de esta forma y vamos a atornillarlos. Una vez que tenemos cubierta nuestra base, nuestra parte de atrás y nuestra parte frontal, es muy importante hacer los agujeros en los cuales va a salir la toma de entrada y la toma de salida de nuestro termotanque, para que después no se nos vaya a maltratar nuestra esponja. Entonces para eso vamos a tomar el tanquecito, que ya lo tengo aquí. Entonces este es nuestro tanque de almacenamiento. Entonces para hacer los agujeros esto va a quedar así. Entonces hay que considerar esta distancia para hacer el agujero de salida y el agujero de entrada, ya hacia aquí o hacia al revés. Entonces pues hay que sacar las medidas de distancia entre esto y la distancia en la cual va a sostenerse. De esta manera, entonces tomamos nuestro exómetro, medimos primeramente cuánto es de nuestra base hacia arriba y nos da 5 centímetros. Bueno, más bien se toma la medida de aquí para acá. Son 59 y medio. Entonces esos 59 y medio centímetros la voy a voltear así. Los voy a medir de esta distancia acá. 59 y medio centímetros. Y aquí ya tengo más o menos mi marca.
Entonces de 59,5 centímetros voy a hacer mi agujero, 59 centímetros, y considerando el grosor también de mi tubo, más bien considerando el espesor de la esponja, ahí voy a agujerar, sí, 4 centímetros. 4 centímetros. Entonces aquí voy a hacer un agujero de 3/4, donde va a entrar nuestro tubo de agua fría. De igual manera, en el otro lado tengo que medir la distancia entre conector y conector, que son 20 centímetros. Entonces estos 99,5 centímetros le voy a restar 20 centímetros entre tubo y tubo. Entonces me tiene que quedar de 39,5. Entonces esos 39,5 centímetros los voy a dibujar en la otra parte. 39,5 centímetros. 39,5 centímetros, que es aquí donde yo tengo mi otra marca. Entonces, como es la distancia entre conector y conector, el agujero tiene que ser en la parte de arriba. Y si se fijan, mi conector de arriba está un poco más salido que el de la entrada de agua fría, entonces voy a considerar esta distancia y se la voy a reducir en el espesor en el cual hay que hacer el agujero. Yo lo medí, es 1,5 centímetros, entonces como eran 4 centímetros de distancia, ahora solamente voy a medir 1,5. De esta forma, 1,5. Entonces aquí tengo que hacer otro hueco de 3/4 de pulgada, de esta manera. Entonces para eso voy a necesitar un taladro y unas puntas de sacabocado, se llama, como los que tengo aquí. Entonces voy a buscar cuál es la medida que más se aproxima y ahí voy a agujerar. Creo que sería esta. Entonces, una vez que ya tenemos hechos nuestros huecos en nuestros laterales, entrada de agua fría y salida de agua caliente, pues lo que vamos a hacer es regresar a forrar esta parte y a regresar a esta parte. Como les comentaba hace rato, la medida de nuestro lateral pues cambia ya con el grosor de la esponja de atrás y la de enfrente. Pero en este caso, como yo tengo solamente pedacería de esponja, voy a poner nuestros soportes de esta manera. Entonces voy a medir una pieza de este tamaño y la voy a cortar más o menos así, a esta altura. Entonces hay que medir la altura del fondo hasta antes de llegar a la parte superior. Del otro lado pues obviamente va a ser, como tiene una declinación, va a ser un poco más corto. Entonces hay que cortar a medida igual, antes, unos 2 centímetros antes de llegar a la parte superior, considerando topar en el fondo. En la parte del otro lado vamos a hacer lo mismo, cortar entonces 4 piezas. Entonces de esta forma es como queda forrado nuestras 4 partes de nuestras 5 caras de nuestro cajón del calentador. La base, la parte trasera, laterales y frontal. Entonces ahora lo que prosigue es forrarlo de un metal, de una especie de aluminio delgado, que lo que va a hacer el aluminio es, una vez que esté colocado con todo y el receptor de calor, el termito, el tanquecito, lo que va a hacer es que todos los rayos que nos lleguen se transfieran, como va a ser un metal, se transfieran entonces a nuestro tambo. Entonces esta es la lámina que yo voy a utilizar, que es aluminio muy delgado. Lo que voy a hacer es de igual manera recortar a la medida de cada cara y ir engrapando. Para eso voy a utilizar pues una engrapadora de golpe. Entonces voy a recortar primero esto a la medida y ya regresamos. En este caso yo tomé la lámina y la recorté considerando la medida del fondo de mi parte trasera, el fondo de la base y la parte delantera. Entonces solamente hice un tramo y lo que estoy haciendo ahorita es colocarlo
solamente hacer los dobleces donde corresponden. Entonces para fijarlo voy a utilizar una engrapadora y pues voy a engrapar en donde tengo mis soportes. En este caso aquí, aquí, más adelante, hasta la parte del fondo, en medio, en la esquina, en medio y en la parte de arriba. Ya que queda, una vez que lo forramos, pues se verá de esta manera, totalmente forrado de nuestra lámina. Entonces la función de la lámina es funcionar como un absorbedor y a la vez como un medio de transferencia del calor que va a recibir dentro de la caja. Lo va a transferir hacia la parte más fría, en este caso es el contenedor donde va a estar el agua, pues con agua entrante de la llave, agua fría a temperatura más baja. Entonces lo que va a hacer es recibir todos los rayos del sol, ir calentándose y ir transfiriendo este calor hacia el tambo que va a ser colocado en nuestro centro. Entonces para eso pues debemos de tener una superficie metálica, negra, ya tenemos la superficie metálica, entonces lo que prosigue es pintarlo de negro, de un color negro mate, como el que tengo por aquí. En este caso yo voy a usar un aerosol negro mate, aquí se ve el color negro mate, entonces lo que voy a hacer es pintarlo totalmente de negro. Para eso tendremos que salir afuera, porque aquí es un lugar pues muy cerrado y vamos a pintar allá afuera. Y regresamos en un momento. Entonces así es como queda pintado nuestro cajón. Lo único que queda hacer con el cajón pues es con un cúter ir cortando los sobrantes de la lámina para que nuestro tubo pueda entrar. La lámina es muy delgada, entonces con el cúter, incluso con la mano, se puede picar y hacer que el hueco traspase hacia el otro lado. Lo que prosigue, vamos a dejar un rato este cajón, es retomarlo de nuestro tambo que va a almacenar el agua. Entonces yo tengo aquí un tambo de 30 centímetros por 38 que conseguí en un lugar donde venden tambos. Este tambo contenía extracto de perfume. Ustedes lo pueden conseguir en internet. Con que sea la medida muy parecida, pues ya pueden basar la medida en el tambo que encuentren. No, obviamente no vamos a hacer un calentador de 200 litros, de un tambo de 200 litros. Entonces tiene que ser, este tambo le caben cerca de 20 litros. Entonces lo pueden encontrar en Mercado Libre. Lo que sigue aquí es poner nuestros conectores de esta manera. Y el otro pues de esta manera. Uno es para la entrada de agua fría y el otro es para salida de agua caliente. Entonces antes de ponerlos pues hay que asegurarse de que no tire líquidos y para eso le vamos a poner cinta de teflón en ambos conectores. Por aquí tengo mi cinta y lo único que hay que hacer pues es colocarle de esta manera. Normalmente el número de vueltas que se le da a la rosca pues son 14 para evitar que tengamos fugas. Aquí ya me perdí, pero ya voy cerca de 10, 14. Lo mismo hacemos con la otra pieza. 14 vueltas, 13, 14. Entonces aquí cortamos. Lo que vamos a hacer pues es colocarlas, enroscarlas. Una vez que tenemos ya insertos nuestros conectores, lo que vamos a hacer es poner un codo de esta manera, de tal forma que una entrada, pues el agua fría venga de hacia acá y la salida sea de esta manera, hacia acá. Entonces vamos a pegar y regresamos en un momento.
Entonces una vez que pegamos nuestros codos de esta manera, lo que sigue pues es pegarle un tubo de esta forma para que salga de aquel lado y otra. En este caso el que va a ser abajo lo vamos a pegar desde fuera y el otro lo vamos a tener que pegar ya dentro de nuestro termo, de nuestro cajón, perdón. Entonces, para eso voy a usar el termo. Entonces así es como queda nuestro tubo ya pegado. En esta ocasión yo estoy utilizando PPR, pues, pero se puede utilizar tubo plus, cobre, lo que más se acomode para ustedes. Entonces lo que voy a hacer después es introducir cuidadosamente esta parte en el hoyito de mi entrada de agua fría. Y así, entonces vamos a procurar que nos salga pues, una especie de 2-3 centímetros para poder pegar la siguiente pieza hacia afuera. Entonces, como les comentaba hace rato, la segunda pieza de arriba la vamos a tener que pegar ya puesta. Aquí tengo mi segunda pieza, entonces voy a sacar una parte para afuera de esta forma y aquí voy a tener que pegar. Para eso voy a necesitar ayuda de una segunda mano. ¿Puedes ayudar un poquito? Y así es como queda ya pegado nuestro calentador. Entonces tenemos la entrada de agua fría por este lado y la salida de agua caliente por esta otra. En estas puntas les voy a pegar unos conectores de rosca que van a servir para adaptarse a la red, ya sea si tienes una red de cobre, una de CPVC, el material que tengas, pues puedes adaptarlo fácilmente ya usando una rosca. Entonces voy a pegar en los dos extremos dos tipos de conectores de esta forma. Entonces así es como queda ya pegadas nuestras entradas y salidas de agua caliente. El agua caliente por un lado con su conector y el agua fría por el otro lado. Entonces lo único que resta aquí es pues colocar el vidrio. Para eso yo ya tuve que pedir un vidrio a medida de mi cubierta. En este caso tiene 60 por 56 centímetros. Entonces traeré el vidrio que servirá como cubierta para mantener caliente nuestra agua, pues se pondrá de esta forma. Para eso, para sostenerlo, voy a utilizar ángulo de aluminio que servirá para cubrir, para sellar herméticamente y también para sostener el vidrio que no nos vaya a caer. Como tiene una inclinación de los 23 grados, pues necesitamos sostenerlo. Tendré que poner pues el ángulo de esta forma alrededor de todo nuestro perímetro. Algo así. Entonces nos va a quedar todo bien selladito. Entonces voy a medir y voy a cortar en ángulo de 45 grados esta pieza, que creo que me saldrán 3, y la última la cortaré de otra pieza. Entonces para eso voy a marcar las medidas y ya regresamos en un momento. Entonces así es como va a quedar nuestra cubierta y el marco se va a poner de esta manera. Tenemos que ponerlo de esta manera y fijarlo a la madera por un costado. Y al final pues en la parte de arriba lo mismo. Entonces para eso voy a necesitar tornillos de este tipo, punta de broca para ir agujerando y a la vez se vaya atornillando a nuestra madera. Entonces vamos a hacerlo. Y es así como hemos culminado nuestro trabajo. Así queda nuestro calentador solar y de esta forma se verá ya instalado en nuestros hogares. Cabe recalcar decir que este dispositivo se puede utilizar de dos maneras.
En comunidades rurales lo común o lo más común es utilizar todavía el fogón tradicional. Entonces en el fogón tradicional pues se pone a calentar, normalmente se pone a calentar el agua en el fogón y se extrae y ya se baña uno a jicarazo. Entonces esta opción se puede retomar con esto. Pueden tomar la entrada de la red de agua fría por un lado y por el otro lado en la salida de agua caliente pues tener una llave en la cual se disponga del agua a la hora que uno quiera. La otra forma de utilizar este calentador pues es como a manera de precalentador. En las ciudades pues es común, ya no se utilizan los fogones tradicionales obviamente, pero se utiliza mucho lo que es el boiler de gas y pues eso consume mucha energía. Entonces se puede utilizar como precalentador, truncar la red de agua fría y poner en medio. Es decir, si viene nuestra red de esta manera, truncamos la red, nos conectamos por la parte de abajo en donde viene de la salida de agua fría del tinaco y del otro lado antes de llegar conectamos la red nuevamente antes de llegar a nuestro boiler. Esto nos ayudará pues a ahorrarnos en el consumo de gas y pues el agua ya va precalentada, entonces obviamente va a utilizar menos combustible para terminar de calentar o a elevar la temperatura a la temperatura que uno quiera. Y pues esto sería todo hasta aquí y los invitamos a seguir el canal de Michoacán Intercultural. Si les gustó el video denle like. Hasta luego.